Producción del espacio y ante el micrófono, ¿quién les habla? Mafe Leo. Damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en su cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones para compartir sus experiencias y sabiduría. Aquí exploramos los desafíos y logros de nuestros invitados, así como sus consejos y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además, abordamos temas que motivarán a perseguir tus sueños y a encontrar tu propósito en la vida. Así que únete a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. Bueno, el día de hoy, como todos los jueves, como siempre lo repito, con invitados especiales. El día de hoy, un invitado experto en lo que vamos a hablar el día de hoy en la materia, gracias a las redes sociales. Tuvimos la oportunidad de contactarlo. Bueno, nos dimos cuenta que también tenemos amigos en común. Sí. Así que quiero que te presentes ante las personas que nos escuchan y hasta a los que nos verán a través de las redes sociales. Vale, gracias Mafre por la invitación, a ustedes por invitarnos. Y bueno, soy Roseliano Díaz Arias, soy licenciado en Comunicación Social, mención periodismo, tengo una especialidad en corresponsalía de guerra, pero realmente no me dedico a eso. Tengo también justo ahora otras aristas por explorar, que estamos justo ahora explorando a nivel profesional, y es el tema del marketing digital, el mercado de comunicación estratégica, un nicho bien particular, bien cerrado, pero que sin duda alguna es apasionante como todos los aspectos de la comunicación. Claro que sí, y es lo que vamos a hablar hoy, es lo que nos manejamos prácticamente hoy todos, ¿no? Todo lo del marketing digital. Bueno, Roseliano, entremos en materia ya, en lo que es tu emprendimiento, llamémoslo así. Cuéntanos un poquito cómo empezó, cómo sucedió. Sabemos que tienes experiencia, ¿no? Ya has trabajado en periodismo y ese tipo de cosas. Cuéntanos tus experiencias. Bien, bueno, Apollo Media Group. Apollo es una agencia de comunicación estratégica especializada en marketing digital y marketing político de cierta forma. Y pues bueno, nace bajo la necesidad con la necesidad de suplir un nicho interesante, porque si bien es cierto, las redes llegaron para potenciar el tema de los negocios, hay una carencia en cuanto a estrategia. Sí, generalmente las personas creen que lo que consumen a través de las plataformas digitales, que lo que consumen a través de Instagram, por ejemplo, de Threads, de cualquier otra red social, es al azar, y no es así. Es un contenido planificado, de cierta forma orquestado para pues motivar los sentidos, para hacer una compra, para un call to action. Es decir, hay una motivación por la cual se realizan los contenidos, y básicamente Apollo Media Group es una empresa dedicada a eso, para ayudar, para potenciar a clientes a conseguir un nicho, a explorar ese nicho y a capitalizar, a monetizar esa audiencia. Nace también pues con la compañía, no soy yo solo que lo orquesté, lo pensé, sino que hay un equipo detrás que es interesantísimo. Yo creo que los proyectos, si bien pueden estar en una idea, en un papel, ejecutarlo es lo complicado. Pasar de la planificación a la acción es un paso muy grande, y ese paso, si no va acompañado de personas que realmente sepan lo que están haciendo, pues difícilmente se puede llegar a estructurar una meta o un objetivo en concreto. Entonces, bajo esa premisa, decidí llamar a personas que en mi percepción son especialistas en lo que hacen. Por ejemplo, Paola Bárcenas, que está justo ahora a cargo de la creación de todo el contenido y lidera básicamente el equipo de creación de contenido. Está José Daniel, que es editor, por ejemplo. Cris Acosta, extraordinaria diseñadora gráfica. Justo ahora se ha incorporado Paola González, que viene también a potenciar el tema de movilizar las redes. Entonces nace con esa premisa, pero también nace con el objetivo de aglomerar todos estos profesionales y que podamos remar en un mismo sentido. Básicamente es la función de Apollo Media Group. Perfecto, Roseliano. Dentro de todo lo que engloba lo que es Apollo, cuéntanos un poquito sobre el contenido audiovisual para las marcas. Sabemos que a través de las redes sociales tenemos que vender a través del audiovisual. Cuéntanos un poquito cómo son las estrategias, de lo que nos puedas contar, para manejar las distintas marcas, y qué marcas manejas en el sentido de si son pequeñas, son medianas o son grandes, o
vas a cualquier emprendimiento? ¿Cómo ofreces ese servicio en cuanto a la creación de contenido para marcas? Bien, lo primero es una visita exploratoria. Cuando entendemos que hay un cliente, un potencial cliente que necesita un apoyo en el tema de comunicación, sobre todo para capitalizar, para monetizar en redes sociales, tratamos de hacer esta visita exploratoria, es decir, entender qué quiere el cliente. Te pongo unos ejemplos. Hay clientes, por ejemplo, que han llegado a la agencia a decir, mira, yo lo que necesito es vender más. Ok, vas a vender más, chévere. ¿Cuántos seguidores tienes, por ejemplo? No, tengo 27,000, 28,000 seguidores. Ah, ok, es una cantidad interesante. Cuando hacemos la evaluación o el análisis de esa cuenta, por ejemplo, vemos que una publicación reciente tiene 6 likes o 2 comentarios. Entonces dices, bueno, aquí hay algo extraño porque el crecimiento de la cuenta no fue orgánico. ¿Qué debemos hacer allí? Debemos construir una comunidad. Okay. ¿Sí? No podemos querer vender, capitalizar, monetizar una cuenta o en este caso un emprendimiento cuando hablamos de otras marcas cuando no tenemos una comunidad, ¿sí? Porque esos contenidos van diseñados a una comunidad. Pongamos otro ejemplo muy sencillo. Decidimos vender, por ejemplo, artículos para el hogar. Pero resulta que en las estadísticas de esa cuenta, que fue una cuenta creada sin estrategia, tienes un 60% de seguimiento de caballeros y un 40% de seguimiento de mujeres. Entonces, por lógica, dices, bueno, generalmente las mujeres son las que entran a redes a buscar quizás artículos para el hogar. Entonces allí ya viene una contradicción. Debes crear una comunidad que te pueda soportar los contenidos, es decir, que pueda consumir ese contenido. Y en función a eso, a esa primera visita exploratoria, empezamos a evaluar qué contenidos son los más adecuados para poder gestionarlos. Te coloco otro ejemplo para que lo podamos digerir de una forma más fácil. Hace poco tuvimos un cliente que una venta de un restaurante realmente. Pero el restaurante por las noches ofrecía otro tipo de servicios, es decir, un ambiente más alegre que el del mediodía. Las dos cosas a la par no podían existir, no podían coexistir en esa cuenta. Entonces nuestra estrategia fue, mira, en el lugar donde estás, que es el centro de Caracas, difícilmente va a llegar a alguien que quiera a partir de las 6 de la tarde sentarse a ver un monitor y escuchar algo de música. Sí, porque hay otros lugares que ya tienen ese nicho. Pero en el centro de Caracas, a las 11:30 de la mañana, sí vas a tener mucha gente buscando un almuerzo que sea de buena calidad y que pueda ajustarse a su bolsillo. Entonces la estrategia tiene que ir enfocada a la realidad del cliente, a dónde están, qué servicio ofrecen y qué calidad ofrecen. Porque el tema es también si hay productos que son de muy buena calidad, pero la estrategia de marketing no los ayuda como para poder mostrar. Y entonces dices, pero ¿por qué este producto no lo tienen o no lo conocen tantas personas si es muy bueno? Y pasa también lo contrario, productos que no son de altísima calidad, pero que tienen una estrategia de marketing impecable y que logran capitalizar en el mercado y posicionarse de forma muy rápida. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestros objetivos en esa visita exploratoria. ¿Qué queremos? ¿Sí? ¿Y dónde estamos? Para poder proyectar esa estrategia y tomar la decisión correcta, por decirlo de alguna forma, para poder monetizar o capitalizar ese emprendimiento o esa marca. Claro. Sí, básicamente lo que estás haciendo es realizar un estudio de mercado adecuado al nicho que vas a manejar, ¿no? Porque, bueno, tenemos una, llamémoslo discusión, ¿no? Entre precio-calidad, que es lo que estás hablando. Hay muchos precios que son muy bajos y son de calidad buena y viceversa. Entonces hay como, no sé si a nivel mundial, pero en Venezuela se maneja mucho eso, que incluso lo dicen, bueno, lo barato sale caro. Entonces creo que tienen esa perspectiva en ese tipo de mercado o de estudio. Pero me llamó mucho la atención lo que haces de la idea en cuanto a los negocios, porque habemos muchos community managers que cometemos errores en cuanto a eso, pues, de que estás hablando, ¿no? Del estudio. ¿Por qué? Porque pasa que las pequeñas empresas piensan que solo es montar el contenido en la red social, y eso pasa mucho. Entonces yo quiero que tú abordes ese tema desde allí, o sea, para el empresario, para el emprendedor, para las pequeñas empresas, de explicar cuál es la función que se cumple en cuanto al contenido audiovisual y en cuanto lo hace el community manager, el diseñador, el vendedor,
en ese nicho para que puedan vender o establecer una estrategia adecuada para que su producto llegue a las manos de quien lo va a consumir realmente. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Fíjate, yo creo que allí en este punto tiene que ver muchísimo con la aspiración del emprendedor. Y quitemos quizás el tema del emprendedor, con el empresario en sí, con la persona que logró consolidarse. Es decir, si vas a montar o estás en el proceso de construir una panadería, pongamos este ejemplo, una panadería y quieres quedarte el resto de tu vida siendo una panadería, pues esa estrategia te va a funcionar. Sí, el de subir los contenidos a redes y olvidarte de hacerle un seguimiento, de marcar aspectos diferenciadores, de todo lo que tiene que ver con el estudio de mercado y con una comunicación bien llevada en cuanto al mercadeo de ese producto o de ese servicio que estás dando, que es el tema de la panadería. Pongamos este ejemplo. Pero ahora, si tu meta como empresario es construir la primera y a lo largo del tiempo decir, bueno, tengo una sucursal en este municipio, tengo una sucursal en la otra, tengo una sucursal, ir creciendo exponencialmente, debes cambiar la mentalidad y dejar de pensar que vas a colgar un post en Instagram o que vas a pagar un ad en Facebook, ¿sí? Es decir, va a depender del pensamiento, del crecimiento que quiera alcanzar el empresario o el emprendedor. Nos hemos topado, por ejemplo, con emprendedores que no saben cuál es el aspecto diferenciador de su producto o su servicio. Y eso es muy grave, porque eso no te permite competir en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, generalmente pensamos o piensa el empresario que el aspecto diferenciador tiene que ver con precio-calidad. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿sí? Pero el aspecto diferenciador sí, pasa por muchas otras aristas. Pongamos quizás otro ejemplo. Si el aspecto diferenciador en cuanto a una cafetería, por ejemplo, muchos pensarían que sería precio-calidad, pero realmente no es así, porque el aspecto diferenciador tiene que ver con el añadido de la experiencia que vive el cliente, ¿sí? Porque si de pronto llegas, Mafer, a tomarte un café en esta cafetería ficticia que utilizamos para el ejemplo, y de pronto es, bueno, un café en un vasito plástico, te lo dan y es una barra, ¿vale? Tú dirás, bueno, quizás vaya, quizás no voy. Ahí el tema de precio-calidad funciona bien. Pero si te hacen vivir una experiencia y te dicen, mira, no, aquí hay una taza de cerámica, vamos a sentar, no vale, siéntate, nosotros te llevamos el café, te ponen una musiquita, es diferente. Allí envuelves a tu cliente en una experiencia y que te permite enganchar a ese cliente, enamorar a ese cliente, prestar tu servicio de la mejor calidad y tener una recompra válida. Es decir, que ese cliente en el tiempo regrese a consumir tu producto. Yo hace poco soy fanático del café, lo confieso, y hace poco estuve en una cafetería en Las Mercedes, sin alusión publicitaria, claro está, pero me encantó el concepto. Es decir, no solo tienes valet parking, que la persona llegue y te estaciona el vehículo, sino que cuando entras te recibe con una sonrisa, te dice, mira, bien, aquí está una mesa disponible, siéntese, ¿qué va a querer? Bueno, un café, pero ¿qué tipo de café? Tenemos café traído de Mérida, tenemos café traído de Nirgua, tenemos café, no sé, traído de Biscocuy a tantos metros de altura, esta cantidad de metros de altura ofrece que el café sea un poco más amargo o más dulce. Es decir, te hace vivir una experiencia. Y cuando al día siguiente tú piensas en tomarte un café, vas a pensar en esa cafetería. Claro. Entonces, eso tiene que ver con esos aspectos diferenciadores y cómo el empresario o cómo el emprendedor desea construir no solamente esa cafetería, sino expandir esa experiencia, ¿sí? Y quedarse en el corazón de los clientes. Por eso vemos a marcas tan importantes que siguen invirtiendo en el marketing. O dejamos de pensar que Coca-Cola, siendo una de las principales marcas en el mundo, porque sigue haciendo publicidad en diciembre, porque sigue apostando a Papá Noel. Porque McDonald's, por ejemplo, que en los últimos 6 años crecieron 3.000 sucursales en el mundo. Están presentes en 119 países y siguen apostando a la publicidad y al marketing y a ese marketing humano que te hace vivir experiencia. Entonces, eso pasa básicamente por cómo el cliente desea crecer. Si un cliente no desea crecer, va a cometer estos errores. Claro. Y no se va a asesorar, porque entonces tenemos la otra parte, que es, bueno, como es solo publicar una foto en Instagram, yo voy a contratar a alguien que edite, que grabe, que monte, que paute.
pero no es así. Hay una estrategia para que ese post llegue, hay toda una estrategia detrás. Es decir, hasta los colores están pensados. Por eso las grandes cadenas de comida rápida, la mayoría son amarillas y rojas. Entonces, hay todo un tema detrás. Claro. Bueno, me gusta mucho la manera en cómo abordas este tipo de estrategias o este tipo de trabajo para los empresarios o los emprendedores. Bueno, regresamos de ese corte musical, un poquito de música para motivarnos y alegrarnos el día en la mañana de hoy. Bueno, seguimos hablando en materia de lo que estamos comentando, que es el contenido audiovisual, el marketing digital y entre otras cosas que vamos a tocar también el día de hoy. Seguimos en materia. Bueno, vamos a tocar un poquito sobre el branding y la identidad visual, de lo que estamos hablando anteriormente, del marketing y todo eso que va dentro de ese contenido. Cuéntanos un poquito sobre eso. Claro, fíjate que generalmente cuando te encuentras o cuando llega un cliente, hablo siempre de mi experiencia, desde lo que he podido vivir con mi equipo de trabajo. Cuando llega un cliente a la agencia, viene con una idea errada del branding, porque hay otras prestadoras de servicios de comunicación que dicen, bueno, yo me encargo del branding de tu emprendimiento o me encargo del branding de tu empresa. Y cuando ves el resultado final es la modificación del logo o una identidad visual. El branding pasa por eso, pero no es solo eso. El branding conforma otras cosas, conforma cómo se ve la marca en el futuro, qué sentimientos transmite la marca, qué te hace sentir la marca, cómo vibra la marca en el mercado, ¿sí? Si bien es cierto, el logotipo, el isologo, los distintos derivados que tiene, hay una importancia allí en los colores, la psicología del color, la psicología de la comunicación, que tiene que ver con el tema de la construcción de un branding, es decir, de la construcción de la marca, cómo habla la marca, cómo se ve la marca. Eso engloba el branding, no solamente hacer el logo. Entonces tenemos esa concepción errada, generalmente en el mundo empresarial, que el branding es hacer el logo. No. El branding tiene que ver, va mucho más allá, porque es cómo la marca le habla al cliente. Yo hace poco tuve una experiencia con un cliente de Panamá y me llamó poderosamente la atención, porque cuando analizo su cuenta y voy a su misión, sus valores, que sí lo tenían muy bien detallado, pero en las redes sociales y sobre todo en las páginas web, veo que había una confusión en cuanto a cómo se comunica la marca con el cliente. Entonces de pronto en unos posts te decían, tú puedes estar más seguro. Y en otro post te decía, usted puede comprar nuestras cámaras de seguridad. Entonces, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿tienes una cercanía con el cliente o no tienes una cercanía con el cliente? Porque la empresa era de artículos de seguridad, cámaras de seguridad y prestaban seguridad física. Entonces allí ves la diferencia entre cómo llegas al cliente. Le das un trato cercano, le hablas de tú al cliente, lo tuteas para hacerlo amigo a tu marca. O por el contrario, marcas una barrera y estableces una premisa de dos individuos separados. Entonces allí entra el branding. Cómo tú puedes hablarle al cliente, cómo haces que el cliente conecte contigo. Toda esa estrategia generalmente lo hace el equipo de mercadeo. En mi caso, pues lo adelanta Paola Bárcenas. Pero tiene un análisis interesantísimo. No es solamente crear el logo. O sea, no es solamente decirle a Cris Acosta, que es nuestra diseñadora, mira, vamos a levantar este logo con esta tipografía, con esta paleta de colores, creemos que es la mejor. No es solo eso. Es vender, ni siquiera vender, es construir una marca. Porque al final la marca se basa en una personalidad, de cómo se ve esa marca en el exterior, cómo la percibe el cliente, ¿vale? Entonces es importantísimo conocer que el branding es fundamental para la construcción de la marca. De cualquier empresa, de cualquier negocio. Bueno, recientemente hablábamos en el corte del rebranding que hizo esta marca importantísima en el país de alimentos. Y me comentabas que mucha gente ha dicho, epa, no me gusta, ya no es la misma tacita de margarina que yo quiero, ¿sabes? Entonces eso también influye. Y ahí ves como, por ejemplo, el logo puede impactar en el branding, es decir, en cómo la persona ve la marca y cómo la marca se comunica con ese cliente, con esa audiencia. Sí, bueno, incluso yo lo pongo como ejemplo. Yo voy a comprar y la visualizo y digo, no, esto no. No es lo tradicional. Claro, porque ya uno sabe cuáles son los colores. Exactamente. Cómo se ve el logo. Entonces, cuando tú ves eso de lejos, tú dices, no, esa es otra que salió
y no es la misma. Y resulta que me di cuenta a través de las redes sociales, la gente comentando en video, mira qué pasa, no es de esa marca, pero le hicieron un cambio y no se ve estéticamente igual. Y eso retrae un poco al público consumidor. Claro, y te hace pensar, porque te encuentras después varias marcas en el mercado que quizás no son de tan alta calidad como esa a la que hacemos referencia, y dices, pero ya va, esto puede ser un fake. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de branding, hablamos de eso, de cómo la marca logra conectar con el cliente, que es fundamental, porque al final de la historia, y para las personas que nos escuchan, al final de la historia, la marca tiene una personalidad, y es como le hablas al cliente, y eso va a hacer que te compren o no. Es fundamental eso. Sí, también ser carácter diferenciador de lo que estábamos hablando al principio, porque es como yo comentaba en el episodio anterior con un muchacho que es emprendedor, que tiene un emprendimiento de obleas, y él mismo se dio cuenta de eso, o sea, de la necesidad, que sin quererla, la buscó y encontró un hueco y abordó ese hueco y creó su nicho. Y es lo que pasa con muchas marcas. Por ejemplo, yo que estoy en este mundo no soy community manager porque no me considero community manager, pero estudié administración, mención mercado y publicidad. Y es lo que me gusta. Entonces yo ayudo a las marcas en eso, pues a los pequeños empresarios, porque sí, son empresarios. Y ha pasado mucho eso en cuanto a quedarse allí con el logo, o sea, no buscar más allá. Entonces yo le comento eso que estás diciendo, o sea, si tu idea es eso, quedarte acá donde estás y morir acá, excelente, busca a alguien que te trabaje, porque a mí no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque yo siento que no va conmigo, o sea, me gusta ayudar a las personas a crecer, ayudarle, o sea, una ayuda idónea a las personas a crecer. Entonces siento que si yo voy a entrar ahí, voy a estancarme yo como persona, porque no voy a ayudar a crecer a la marca, pues a eso. Entonces quiero que me cuentes un poquito sobre las experiencias que has tenido en las distintas marcas que has trabajado, de los cambios que han dado. O sea, de mira, empezamos manejando la marca así, o comenzó la marca así, y ahora está acá posicionada. Bien, bueno, con Apolo hemos tenido marcas importantes que han crecido muchísimo y que nos enorgullece, porque ha sido un trabajo muy complejo y de muchísima constancia, ¿vale? Yo creo que justo ahora el mayor ejemplo que te puedo dar es un medio de comunicación que llegó a nosotros con una propuesta de identidad corporativa y un tema de brand, pero para cada uno de sus podcasts, para cada uno de sus programas. Wow. Eran 8, primero eran 5 y después incrementó la cantidad a 8 podcasts. De cada uno debía tener una identidad, una forma de comunicarse. Nosotros aceptamos el reto y lo pusimos en práctica. Desde que tomamos el tema de llevar la comunicación de este medio de comunicación, subimos, Difrey, yo creo que de 6.000 cuando la tomamos, y vamos por ¿cuánto? 16.000, por 15.600. Y la interacción ha subido un montón. Y cada uno de los podcasts que actualmente está en ese medio de comunicación tiene una interacción bárbara. A tal punto que, por ejemplo, nosotros revisando estadísticas tenemos reels que van de los 120.000 reproducciones y que llegan a los 200 comentarios. Entonces, ojo, hablo del punto de las redes, pero esto tiene una repercusión en la persona o en la audiencia, en este caso, porque es un medio de comunicación. Así te puedo poner otros ejemplos. Por lo menos tenemos actualmente un bodegón que llegó a nosotros por una necesidad de comunicación, no tenía un feed armonizado, no lograba vender por redes sociales, por plataformas digitales. Hicimos el análisis, nos sentamos, debatimos casi todos en la agencia para buscar la solución correcta o la estrategia correcta a implementar. Nos dimos cuenta que pasaba por el target, es decir, su público objetivo no era el correcto. Este cliente tiene una sucursal en Chacao, muy cerca de un centro comercial importantísimo en Chacao, y resulta que vendía sus productos al mayor, pero se había olvidado o no lo planificó, no sé qué sucedió, que la mayoría de las personas que pasaban por allí pasaban caminando, es decir, compraban al detal. Y nuestra idea fue, mira, sigue vendiendo al mayor igual, pero te recomendamos que cierta parte de productos los vendas al detal y que podamos nosotros hacer un seguimiento de esos productos y hacer videos para poder potenciar esa
esos productos al detalle. Resulta que el cliente, productos que tenía en estantería, pues se vendieron todos y pudo capitalizar, pudo mover su inventario. Entonces, lo que quiero significar es que al final, cuando contratas los servicios de una agencia de comunicación estratégica, una agencia de marketing digital, por ejemplo, no tiene mucho sentido que la contrates y no acates las recomendaciones de especialistas en el área. ¿Sí? Es como cuando vas al médico. ¿Para qué vas a ir al médico si no te vas a tomar el medicamento, si no vas a hacer el procedimiento correcto que te está enviando el médico? Básicamente funciona con las prestadoras de servicio de comunicación, porque son profesionales que están inmersos en el mundo de la comunicación y que dicen, mira, para ti puede funcionar esto. Entonces sí tenemos casos interesantes de éxito, no solo aquí, hemos trabajado con otras marcas y hemos hecho alianzas con otras agencias fuera del país, Plugin Creativo, por ejemplo, en España, y hemos trabajado de la mano con otras marcas, sobre todo para Panamá, que es un mercado muy muy competitivo y que ha rendido fruto el hecho de establecer estrategias de comunicación para esas marcas. Wow. Bueno, un trabajo muy grande, un trabajo también de esfuerzos, ¿no? Que hay que seguir, como tú dices bien, que hay que contratar a personas que sepan. Y yo creo que eso es el detalle que vivimos, lo hablábamos en el corte, no vamos a entrar en eso porque no me gusta navegar en esas aguas, pero sí, en base a eso, ¿te ha pasado en sentido de que te ha tomado un poco el caso del síndrome del impostor? Bueno, en cuanto a la creatividad. Total, y esto lo pude aterrizar, o sea, sí le aterricé con un amigo, quien lo admiro muchísimo, que de hecho también es estratega, pero en comunicación corporativa, José Gregorio Morales, que me decía, mira, estuve siguiendo el contenido de algunos clientes que sé que tú llevas y está brutal, está bueno, pero por ejemplo tu página en Instagram está como abandonada. Digo, sí, pero es que la mayoría de los clientes que llegan por recomendación. Ojo, eso es un tip que les doy de publicidad todavía boca a boca. Sí, generalmente cuando alguien contrata una agencia de comunicación estratégica o de marketing digital, siempre va a ser por recomendación. Difícilmente llegan clientes que vienen de la nada y aparecen, sino que siempre, mira, te recomendaron con esta persona y tal. Y me decía, ¿por qué no llevas esos contenidos a tu propia página personal? Yo digo, bueno, porque no he sentido la necesidad. Y este compañero me decía, yo creo que estás sufriendo el síndrome del impostor. No te crees lo que pudieses estar construyendo. Y creo que hay que vivirlo para poder para poder buscar la solución, porque quizás lo leemos en Instagram, lo leemos en redes, y dice, bueno, el síndrome del impostor, estas características, tienes que hacer esto pero cuando estás inmerso en el tema, pues cuesta un poco sacarlo, o sea, cuesta un poco salir de esa zona y decir, mira, sí, tengo las capacidades, tengo las cualidades para asumir estos retos. Y eso te lleva, indudablemente, a prestar un servicio barato. Ojo, cuando digo barato, no quiero decir que sea de menos calidad, sino que piensas que no estás a la altura de los requerimientos que solicita el cliente. Y cuando vas a la práctica dices, hey, no, pero si logré más de los resultados que me planteó el cliente. Entonces es importante hacer esos análisis, y creo que pasa mucho con los emprendedores, ¿sí? Cuando tienen un producto muy bueno, pero cuando no logran ellos mismos como darse el tiempo de decir, mira, creérselo. Sí, va a funcionar, está funcionando. Y creo que ese punto marca la diferencia entre un emprendedor que se convierte luego, porque es la misión. Aquí en Venezuela tenemos muchos años hablando de emprendimiento. Chévere, pero ¿cuándo llega ese emprendedor a ser empresario? Porque es la meta que todos quieren, pero difícilmente se llega. Esa muchacha que está en su casa con un hornito, con 4 bandejitas, haciendo marquesas, y que pasa 4, 3, 5 años haciendo marquesas, pero no da el salto, porque tiene esas características. Aún no se cree que sus marquesas son buenas, que puede industrializar su proceso, que puede dejar atrás ese hornito y puede tener 4 más, ¿sí? Entonces es complicado el síndrome del impostor, pero va a pasar, o podemos sobrepasar ese bache
cuando entendamos que nuestros productos y nuestros servicios son de calidad. Y no solo que son de calidad, que nosotros nos esforzamos porque realmente sean de calidad y que hagamos de nuestros servicios una experiencia. Yo siempre hablo de eso, hacer de nuestros servicios una experiencia. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que le damos seguimiento diario, ¿sí? Hola, señor Pedro Pérez, ¿cómo está? ¿Cómo vio el resultado de esto? Le envío esta estadística de este último contenido que se envió, que necesita, en que puedo ayudarlo, porque es un seguimiento diario, porque están contratando un servicio y quieren vivir la experiencia de ser atendidos, ¿sí? Es como aquel emprendedor, que lo he visto mucho, que, no sé, habla de joyas. Habla de joyas, por ejemplo, de joyería. No es lo mismo que te entreguen un anillo de mano a mano, a que quizás te lo entreguen en un sobre, con un papel de seda, envuelto, te hagan una entrega bonita que tú digas, bueno, me llenó comprar este producto. Entonces hablamos también de esa experiencia, de cómo el cliente puede sentirse satisfecho con nuestros productos o servicios. Sí, es una experiencia, ¿no?, que tenemos que darle al cliente ya cuando eso, bueno, ya se nos agotó el tiempo, Roseliana, pero muy buena conversación, muy buenos tips, muy buenas recomendaciones y bueno, queda más que de tus redes sociales nuevamente, la de tu empresa, para que cómo te pueden contactar y qué ofreces a aquellos empresarios que quieran contactarte. Claro, nosotros actualmente tenemos diferentes paquetes que van adaptados a la necesidad de nuestro cliente. Siempre nos gusta tener una atención personalizada, nos reunimos con nuestros clientes. Quien deseas formar parte de la tripulación de Apolo, sencillo, @Apolo con doble L, Apolo Media-B, Apolo Media-B, esa es la cuenta de nuestra agencia. Y quien desea seguirme por cualquier otra circunstancia o cualquier otro apoyo, tips, estoy siempre pendiente de las redes sociales, @Roseliano Díaz, Roseliano con 2 S, @Roseliano Díaz. Y estamos presto para cualquier ayuda, cualquier inquietud, resolver cualquier duda. Ahí están las redes sociales para eso. Bueno, una última recomendación en cuanto al marketing, el neuromarketing, en cuanto a la comunicación y la venta de la identidad que estábamos hablando, para aquellas empresas. Yo creo que la mayor recomendación que les puedo dar es una comunicación asertiva. Siempre hablamos desde lo positivo. Que en vez de decir, cuando nos llegue al WhatsApp un pedido, decir, no lo tengo, poder decir, tengo esta alternativa. Y en vez de decir, ¿lo va a llevar sí o no?, preguntar, ¿lo va a querer en azul o en rojo? Es decir, hablar desde lo positivo, hacer que nuestro cliente, que esa persona que viene a nosotros con una necesidad, sea cual sea, se sienta cómoda, se sienta atendida y sienta que esa necesidad fue suplida. Es lo mejor que puedo recomendarles. Así es, bueno, muy buena recomendación. Hemos llegado al final. Gracias por la aceptación, gracias por eso a ti nuevamente, Roseliano. Un gusto y un placer tenerte acá. Bueno, estuvimos bajo la coordinación de Carlos González, en la dirección general de Héctor Vadillo, en la coordinación de producción de Juan Blanco, en el control técnico nuestro amigo Osmel Soxa, y quien les habló y estuvo en la producción, Mafe León. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @Efecto Motivacional. Estamos también en todas las plataformas de podcast y allí nos pueden escuchar en diferido. Nuevamente agradecerles por su tiempo y nos vemos hasta el próximo jueves.